Bien, Alexander, por ahí, la primera pregunta que querríamos hacerte es, ¿quién es Billy Ginshager y qué relación tiene con la tradición Zen? Billy Ginshager es monje benedictino y sacerdote, tiene hoy 90 años, vive aquí en nuestro centro. Él practicaba la contemplación cristiana en los tiempos antes del Segundo Concilio Vaticano, pero tenía un profundo anhelo a profundizar este camino y no encontró una guía dentro de su tradición. Al encontrarse con el Zen, se dio cuenta de que esto es una buena posibilidad para la práctica espiritual. Se hizo discípulo de Yamada Roshi, se fue a Japón, practicó allí durante 6 años el Zen, volvió luego a Alemania y comenzó a dar cursos de Zen, retiros de Zen en Alemania. A la vez, él redescubrió la contemplación cristiana desde la experiencia llamada Zen. Por eso es uno de los precursores de lo que se puede decir del puente entre el Zen y la tradición contemplativa oriental y la tradición contemplativa occidental en el cristianismo, siendo también discípulo de Benjamin Al-Azhar, un jesuita que ha sido uno de los primeros, junto con Thomas Mertos, que se dedicaron a ese tipo de investigación y práctica. Siguiendo en esta línea de conocer la figura y el trabajo de Billy Gish, nos gustaría también que nos hablases acerca de la fundación Caminos de Sabiduría Oriente-Occidente que lleva su nombre, Billy Gish. Bueno, como ya he dicho, Billy Gish tiene ya una edad bastante avanzada y nosotros hace algunos años nos hemos reunido con bastantes personas que están inspirados en este tipo de mirada y hemos pensado qué tipo de plataforma podemos construir para seguir desarrollando este tipo de encuentros y este tipo de investigación. La mejor plataforma que nos pareció es la persona jurídica llamada Fundación. Esta fundación la hemos llamado Caminos de Sabiduría Occidentales y Orientales, con lo cual es una plataforma para poder seguir encontrándonos entre estas dos sabidurías. Sobre todo tenemos muchos contactos en China y Japón, para seguir investigando, indagando y relacionándonos entre estas dos tradiciones. No es así que nosotros aquí en Europa no tenemos una tradición mística o contemplativa. Sí la tenemos. Los orientales también tienen la suya. Probablemente, así por lo menos insinúan varias personas, se puede tratar de la misma experiencia solamente expresada con distintas palabras. Si es así o no, esto es un campo abierto de investigación y, entre otras cosas, para esto se dedica esta fundación. Tiene su sede aquí, en Holzkirchen, en Alemania, pero también inspiró una fundación con el mismo nombre en España y con el mismo nombre en Polonia, donde hay grupos donde se practica este tipo de espiritualidad. Muchas personas se preguntarán, después de la edad dorada, podríamos decir, que tuvo el Zen durante décadas o incluso siglos, ¿tiene sentido el Zen en pleno siglo XXI? Bueno, el Zen a lo mejor casi nunca estaba verdaderamente de moda. Se puede decir, por supuesto, de que su desarrollo en China entre el siglo VI y siglo VIII, IX era grande. Pero este grande es relativo. No todo el mundo practicaba Zen. Lo mismo en Japón. Se hablaba durante siglos bastante más del Zen que se lo practicaba. Y esto es una tremenda diferencia. Si hoy en día alguien de nosotros iría de viaje a Japón, con dificultad encontraría monasterios donde se practica Zen en el sentido de Zazen en su origen. Probablemente lo tendría más fácil en Europa o en Estados Unidos que en el propio Japón o en propia China. Por supuesto, este tipo de práctica tiene su connotación cultural en todos los países, pero no es algo que digamos que solamente ha estado allí. Ahora, por otro lado, ¿tiene sentido para el siglo XXI? Sí, simplemente por el hecho de que la esencia del Zen es el momento presente. Es decir,
que toda la llamada experiencia se culmina en ser totalmente presente. Y esto es una actitud que para nosotros hoy en día tiene probablemente mucho más valor debido a las maneras y costumbres de distracciones que tenemos nosotros. Por lo tal, este ser presente, estar con uno mismo, es un ejercicio cada vez más moderno y solicitado, aunque no siempre bajo el nombre Zen, sino bajo el nombre Mindfulness y bajo de otros bautizos, por decirlo así. Precisamente nos gustaría preguntarte acerca del mindfulness. Muchas personas e instituciones muestran interés, incluso diríamos un interés creciente en lo que se conoce como mindfulness. Y también muchas personas nos preguntan en qué concuerdan y en qué divergen mindfulness y Zen. Bueno, mindfulness es una palabra inglesa o nació en Estados Unidos y significa atención plena o una mente plena. Esto no es otra cosa que ser completamente presente. Ser completamente presente es, estando aquí, no dedicarse a otras cosas, es decir, no estar con los pensamientos en otro sitio mientras uno está donde está. Esto, por supuesto, o digamos el mindfulness, está inspirado en la postura del Zen. Pero, por otro lado, el mindfulness tiene otro objetivo. Entre otras cosas, se intentó luego hacerlo en el occidente como una herramienta para bajar el estrés. MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, es una de las herramientas muy famosas hoy en día para bajar el estrés y ayudar a muchos de nuestros contemporáneos a estar más tranquilo, lo que significa más presente en el aquí y ahora. El Zen todavía tiene un poco otras connotaciones. No se trata solo de bajar el estrés y de sentirse bien, sino se trata en el fondo de reconocer cómo es la realidad en su esencia. La experiencia de la unidad, la experiencia de una no subjetividad, de un cierto vacío, forman parte del Zen y no siempre del recorrido llamado mindfulness. Tal vez esta pregunta redunda con la anterior. ¿Realmente qué es lo que se busca o pretende con la práctica del Zen, con lo que se denomina Zazen? Con la práctica del Zen damos espacio, por lo menos desde mi punto de vista, a un profundo anhelo en nosotros hacia un reconocimiento de uno mismo. La pregunta que está detrás es, ¿quién somos? ¿Qué es la realidad? Estas son clásicas, antiguísimas preguntas humanas. Como respuestas hacia este tipo de preguntas hay un montón de filosofías, hay un montón de libros y teorías. Por supuesto, muchos de esos muy interesantes. El Zen es muy simple. El Zen nace en la tradición budista y taoísta en China para ofrecer una práctica hacia lo que se llama despertar. Esta práctica, al despertarse, significa que podemos darnos cuenta de que existe solamente el momento presente. El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe. Pero lo que existe es el momento presente y si piensas en el pasado lo haces ahora, piensas en el futuro lo haces también ahora. A la vez, si estás completamente presente, esto significa que no piensas en este momento. Y así puedes darse cuenta de que la realidad no es solo lo que tus pensamientos crean, sino que es una dimensión distinta a nuestra percepción debida al fluido continuo de los pensamientos, de las imágenes, de identificaciones con algunos de estos, proyecciones, memorias y todo ese tipo de cosas. ¿Se podría entender, por tanto, el Zen como una forma de desarrollo personal o una modalidad de psicoterapia? Quizás un camino espiritual, todas estas cosas. Bueno, probablemente yo lo distingo de una psicoterapia. La psicoterapia significa que algo al nivel de mi autoorganización, llamado yo, no va bien. Sufro yo o sufren los demás.
Entonces se necesita algún tipo de terapia para ver por qué, cómo haya más fluido en nuestra autoorganización. Esta autoorganización, como algo que funcione bien, por decirlo de alguna manera, es la base para la práctica del Zen. Es decir, debemos tener una estabilidad en esta estructura llamada yo para arriesgarnos a dejarla estando en plena conciencia y así aumentando la probabilidad y posibilidad de experimentar una percepción o una vivencia del momento distinta como lo traduce o como lo enfoca nuestra estructura llamada yo. Con lo cual, esto se puede decir que el Zen es un ejemplo clásico de la espiritualidad. Si bajo la palabra espiritualidad entendemos la experiencia del ser sin ningún tipo de intermediarios. Algunas preguntas, por ejemplo, si existe alguna contraindicación o si cualquier persona puede practicarlo, son bastante habituales cuando las personas se acercan a la práctica del Zazen. Sí, yo considero de que existen inconvenientes para esta práctica. Yo ya en la anterior respuesta señalé un poco la más importante. La más importante significa que nosotros necesitamos la estructura llamada yo. Si no podemos construirla o establecerla, no somos iluminados, sino bastante gravemente enfermos. Esto quiere decir que el yo es una manera como la conciencia se organiza, y este tipo de organización es muy compleja y muy necesaria para la cotidianidad. A la vez, este tipo de organización como un modo de reconocer la realidad queda corto. Entonces podemos hacer algo como el ejercicio Zazen, es decir, no activarla estando en plena conciencia y así llegar a la experiencia de la realidad sin ninguna gafa llamada yo. Pero para eso necesitamos la capacidad de saltar del yo y volver al yo. Si falló algo allí, entonces, por ejemplo, las personas que tienen tendencias hacia psicosis o esquizofrenia no deberían hacer este tipo de ejercicio porque para ellos, debido a algún tipo de inconveniente, a lo mejor neurológico, no será tan fácil posible organizarse de nuevo al nivel del llamado yo, y tampoco dejar el yo significa para ellos ser presentes. Ellos probablemente serán invadidos por un montón de imágenes y no podrán mantener ni la presencia ni un yo estable. Entonces, habrá que mirar y trabajar con psiquiatras para ver qué tipo de meditación o actuación está para qué tipo de personas adecuada. En la tradición budista se habla a menudo de iluminación o despertar. ¿Se trata de una metáfora tradicional o hablamos de una experiencia específica basada en un estado de conciencia determinado? No es una metáfora, es una descripción bastante buena del hecho. Por ejemplo, el despertar significa de que al instante tú te das cuenta de que los sueños han sido los sueños. El despertar, el Buda es el que ha despertado, es más que una metáfora, porque nosotros pasamos casi la absoluta mayoría de nuestros días y de noches en imágenes y, por decirlo, en películas. Nosotros somos la parte de las películas que estamos constantemente pensando, imaginándonos. Por eso no percibimos la realidad de otra manera como a través de las imágenes que estamos haciendo de ella. El despertar significa que esta máquina se para sin que tú te duermes, se para y gracias a ser consciente y presente en este momento puedes realizar la realidad de una manera bastante distinta a la clásica a través de esta película interminable de los pensamientos. Por lo cual, y el despertar y otros tipos de palabras que describen este hecho y estado son bastante precisas.
Nos gustaría preguntarte, Alexander, si hay diferencias significativas en entre la tradición china, el Chan, y la tradición japonesa, es decir, el Zen. Bueno, el Zen nace en China, lo que muchos nosotros aquí o no sabemos o lo hemos olvidado. El Zen nace en China en el siglo V-VI, se desarrolla allí, es decir, todas las líneas que conocemos, la tradición, los koans, la literatura, todo esto se desarrolla en China. En el siglo XII-XIII, el Zen pasa a Japón, habiendo existido ya casi 8 siglos en China. Y pasa a Japón porque algunos monjes budistas, entre ellos los famosos Essa y Dogen, no estaban contentos con el budismo practicado en Japón y tuvieron que acudir a China porque esto era, digamos, el país con la más desarrollada cultura entonces, para aprender el Zazen a través de este ejercicio a ver de qué se puede tratar en la esencia budista o en la esencia del Zen. Después de haber vuelto a Japón, han establecido las dos clásicas líneas del Zen, la del Linchi, en Japón Rinzai, o la de Soto, la que pasó luego por Dogen. Es interesante porque la cultura japonesa entonces pasaba momentos dificultosos a nivel político. Hubo un cambio incluso de gobierno, se estableció un gobierno militar y miembros de este gobierno se interesaban por el Zen, pero de un modo un poco no demasiado adecuado. Se acercaron al Zen para intentar tener al yo más arreglado, más sumiso dentro de la jerarquía militar. Por lo tanto, entre otras cosas, el Zen en Japón tiene mucho más ambiente militar, mientras que en China, por otro lado, tiene mucho más ambiente religioso. Ni lo uno ni lo otro es algo que nosotros hoy en día en el Occidente necesitamos. Pero la esencia del Zen ni es religiosa, ni es militar, ni es occidental, ni oriental. Se trata de la pura y dura presencia. Por eso podemos practicarlo independientemente de las capas tradicionales que han crecido con el paso del tiempo según los países y las culturas donde el Zen se estableció. Viéndolo de otra manera, también estamos ahora viviendo una fase del Zen occidental donde el Zen entró en nuestra cultura y el intercambio con muchas maneras de vivir y entender nuestra cultura se ve ya como frutos en la práctica y en el entendimiento mismo del Zen. Por tanto, hablamos de un Zen o de una práctica del Zen like. Sí, sobre todo nosotros en nuestra línea Nube Vacía la hemos establecido incluso para pronunciar este ejercicio como un ejercicio laico para todas las personas independientemente de su estado civil o de sexo o de cualquier otra pertenencia personal o cultural. Otra vez, siendo consciente de que en el Zen se trata de un reconocimiento a través de la experiencia de la realidad, no puede ser que hay que pertenecer a algo o ser alguien distinto o especial para poder llegar a ese tipo de experiencia. Esto es incluso casi pervertido porque esta experiencia está abierta para todo el mundo en cualquier momento. Y esto lo pronunciamos para que no se entienda Zen o otras prácticas espirituales como algo exclusivo o debido o pendiente de un cierto comportamiento personal. Esto sería trágico, pero suele haber este tipo de corrientes. Especialmente en Internet se ven muchas cosas que se denominan Zen o muchos recursos que tienen esta denominación. ¿Podríamos hablar quizás de qué es lo que no es el Zen o de alguna manera, además de las explicaciones que nos ha dado, ¿qué se podría decir que no es el Zen? Yo digo primero más fácil, ¿qué es el Zen? Porque todo el resto resultaría de allí. Zen es el aquí y ahora, con lo cual
Si es así, no hay nada que no podría ser el Zen. Pero, siendo Zen el aquí y ahora, todo lo que no es Zen es, o todo lo que no es necesario es cualquier tipo de acercamientos hacia. Porque si existe solamente el aquí y ahora, no es necesario hacer algo por conseguirlo debido al hecho de que ya es. Por eso tenemos que tener cuidado para no hacer del Zen un camino hacia un algo que no somos o no tenemos. Entonces, cualquier ejercicio que sea ofrecido bajo el nombre Zen, que ofrece un algo después de años, podríamos tener un poco cuidado, deberían encenderse luces de alarma, porque se trata de una toma de conciencia de lo que hay y no de un conseguir algo. Entonces, allí creo que es una de las más importantes distinciones entre Zen y otro tipo de caminos esotéricos o de desarrollo personal que probablemente quieren y ofrecen otro tipo de meta. En el Zen una meta como tal no existe porque todo existe a la vez, ya y ahora. Las jornadas de práctica intensiva de Zazen se denominan tradicionalmente Sesshin. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten realmente estas jornadas? El Sesshin es una palabra japonesa y significa, traducida directamente, un recogimiento del corazón, del espíritu del corazón. Es decir, en el Sesshin practicamos de una manera más protegida, nos reunimos por unos días, practicamos de una manera mucho más densa el puro y duro estar y aquí y ahora. Con lo cual el Sesshin es un ejercicio no para conseguir algo, sino un ejercicio de no huir de la presencia y esto durante varios días. Con lo cual el Sesshin no es otra cosa que estar consigo mismo más de lo que normalmente estamos acostumbrados. Es un ejercicio de la presencia misma. Y por último, Alexander, usted dirige Benedictushof en Holzkirchen, Alemania. ¿Nos puede hablar de este lugar en pleno corazón de Europa, su objeto, actividades? El Benedictushof se reconstruye hace 10 años gracias a una persona que estaba y está junto con Willigis en este tipo de ejercicio, una empresaria que compró un antiguo monasterio en ruinas y lo ha arreglado y ahora disponemos, gracias a Dios, de un muy bonito sitio. No es un regalo en este sentido porque, por supuesto, se paga también por los cursos y lo mantenemos como cualquier otro lugar donde hay gente que trabaja y vive de este trabajo. Es un lugar ya bastante grande, pasan unos 15.000 personas al año aquí. Sobre todo nos dedicamos a sessions, es decir, a la práctica de Zazen y complementariamente a la práctica de la contemplación. Ambas son los dos fundamentos de esta casa. A la vez tenemos toda una serie de cursos que ayudan a mantener esta práctica. Cursos de desarrollo personal, cursos psicoterapéuticos, tenemos congresos dedicados a estos temas, cursos de arte, cursos para la gente de diversas profesiones, siempre con la cultura de la práctica de la atención plena. El Benedictushof está ubicado en un sitio muy bonito, con lo cual tenemos un muy bueno y famoso restaurante vegetariano-vegano, tenemos un café, así que se puede pasar aquí unos días dedicados a este tipo de ejercicio, de estar consigo mismo en la naturaleza, pero a la vez muy cerca de las grandes ciudades alemanas por conseguirlo. Y está abierto, por supuesto, para muchas gentes de otros países, debido a que varios de nosotros hablamos de algunas lenguas y así ofrecemos este tipo de ejercicio a nivel internacional también. Muchísimas gracias, Alexander, por ahí. Gracias a ti.